Padre Celestial, nosotros venimos a ti para buscar tu poder, para aprender tu palabra. Sabemos que nosotros no podemos entender las verdades de tu palabra y no podemos tampoco aplicar en nuestras vidas sino por el poder de tu Espíritu. Entonces pedimos en estos momentos que el Espíritu Santo de Dios nos puede dar entendimiento acerca de todas estas verdades, especialmente acerca de la gracia, para poder valorar la gracia, para poder también estar firmes en y sobre la gracia, sabiendo que es solamente por la gracia de Dios que tenemos una relación personal contigo. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Este es el pensamiento simple de nuestro estudio esta mañana. La gracia del Señor es todo lo que necesitamos, espiritual y temporalmente, por el tiempo y la eternidad. Voy a repetir. La gracia del Señor es todo lo que necesitamos, espiritual y temporalmente, por el tiempo y la eternidad. ¿Por qué es tan importante la gracia? Porque merecemos la condenación. Pero Dios no quiere darnos lo que merecemos. Quiere mostrarnos su favor y darnos bendiciones que no merecemos. Esto es gracia. Es la base de nuestra salvación, santificación y futura glorificación. La base es la gracia. Todas las religiones enseñan que el hombre puede alcanzar una buena posición ante Dios a través del mérito humano y las buenas obras. La palabra de Dios contrasta, enseñando que el hombre no puede salvarse a sí mismo, pero que Dios nos ama tanto que estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo para morir en la cruz en nuestro lugar. La mayor necesidad del hombre ha sido y siempre será la redención. Nacemos pecadores porque nuestro antepasado más antiguo, Adán, pecó contra Dios y transmitió esa naturaleza pecaminosa a todos sus descendientes, incluidos usted y yo. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, hablando de Adán, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Este es un problema mayor de lo que nos parece inmediatamente. El pecado resultó en muerte, pero ¿qué tipo de muerte? Leemos las palabras del Señor Dios en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Pero cuando Adán comió del fruto del árbol, no cayó muerto. Esto puede resultar confuso inicialmente, hasta que consideramos que hay diferentes tipos de muerte en las Escrituras. Pero cada tipo de muerte implica separación. ¿Ya? La muerte física es la separación del espíritu humano y el cuerpo. Esta es la muerte física. Esa no fue la clase de muerte que sufrió Adán cuando comió del fruto del árbol. En cambio, sufrió la muerte espiritual, que es la separación de Dios. La separación de Dios. El pecado formó prácticamente una barrera entre Adán y sus descendientes y Dios. La relación de Adán con Dios fue destruida por el pecado. Y se encontró en una posición en la que no podía restaurar su relación anterior con Dios, aunque hizo un intento. Porque Dios es santo y justo, no podía ignorar el pecado,
De lo contrario, habría sido injusto. Por lo tanto, condenó a Adán y a la mujer. Cuando tuvieron hijos, sus hijos y hijas nacieron pecadores bajo la misma condenación. Si hay alguna duda de que merecemos esta condenación, simplemente podemos considerar la ley de Dios, que dio a la nación de Israel como un reflejo de su santidad. Cuando mentimos, desobedecemos a nuestros padres, cuando nosotros codiciamos o robamos, aunque sea la cosa más pequeña, o cuando ponemos alguna cosa delante de Dios, muestra que no hemos alcanzado la justicia perfecta de Dios y que hemos quebrantado más bien la ley de Dios. El resultado de ese pecado es la separación espiritual de Dios y en el fin pasar la eternidad en el lago de fuego que originalmente fue preparado para el diablo y sus ángeles. Necesitamos una justicia que no poseemos y poseemos un pecado que no podemos quitar. Pero Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Dios existe eternamente en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre envió al Hijo para rescatar a la humanidad de los resultados del pecado. Fue llamado Jesús porque el nombre Jesús significa Salvador, porque Él nació para salvar al mundo de su pecado. El Hijo, aunque existió eternamente como Dios, sin principio y sin fin, voluntariamente se hizo hombre. Vivió una vida sin pecado para calificar como el único sustituto posible para toda la humanidad y finalmente murió en una cruz. Durante 3 horas en la cruz, los pecados del mundo entero fueron derramados sobre Él y juzgados. Desde el primer pecado de Adán y Eva en el huerto, hasta el último pecado del todavía futuro milenio. Y Jesús clamó: consumado es. Esto fue una declaración proléptica, que significa que en el momento en que bajara la cabeza, la deuda por todos los pecados de todos los tiempos sería pagada en su totalidad. Jesús murió a la muerte que merecemos nosotros, como nuestro sustituto, en nuestro lugar, por nuestros pecados. Pero no se quedó en la tumba. Resucitó al tercer día para que por su vida podamos tener vida y por su justicia podamos ser justificados, declarados justos ante Dios. ¿Cómo presenta la palabra de Dios? A la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados, la justificación y la redención. Son las cosas que más necesita la humanidad. Son las cosas que más necesitamos nosotros. ¿Cómo se presenta? Leemos en Romanos 5:15. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno, Adán, murieron los muchos, por mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. La salvación que Jesús proporciona es un regalo gratuito. Incluso aquí cuando dice la gracia de Dios y el don de la gracia, si no equivoco, creo que es aquí en donde dice don, que en muchas traducciones en inglés directamente dice regalo gratuito. Pero por la tradición en español, la palabra don es como una palabra especial para decir regalo. Y esta es la razón que los traductores pusieron don. Pero dádiva y don son la misma cosa. Es un regalo. Es gratis para nosotros.
aunque le costó a Jesús todo. El regalo gratuito que nos ofrece le costó la vida. El Padre tuvo que entregar lo más preciado que tenía, su Hijo. Jesús pagó todo para ofrecer la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados, la justificación y la redención como un don, como una dádiva de la gracia de Dios. Gracia significa que no podemos ganar la salvación y nunca podríamos merecerla. Primero el apóstol Pablo se comparará. Disculpe un momento. Vamos a leer Efesios 2, versículos 4 al 9 para entender un poco mejor la gracia. Dice aquí, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, esto es como Dios nos vio, no como buenas personas alcanzando esa salvación, sino muertos espiritualmente, identificados con nuestros delitos y pecados, transgresores, los que han quebrantado su ley. En este estado nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. El apóstol Pablo, en la mitad de un discurso teológico, interrumpe el pensamiento para decir, por gracia. Pero aún no termina. Sigue diciendo, y con Él, con Cristo nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El propósito de Dios, darnos gracia, es para demostrar la grandeza de un atributo de Él, su gracia, que le trae más gloria. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, esta salvación no procede de ustedes, sino que es don de Dios, es regalo otra vez. Esta palabra, don, no por obras para que nadie se gloríe. Como reflejo de su misericordia, motivado por su amor, el gran amor con que nos amó, a pesar de que estábamos espiritualmente muertos e identificados con nuestros pecados, en el momento de la salvación se nos da nueva vida identificado con Cristo en su muerte al pecado, sepultura a la vida anterior y resurrección a una nueva vida y ascensión al lugar de mayor honor. Como nuestra identificación en esa nueva vida, tenemos muerte a la vida anterior, sepultura porque está hecho y resurrección, nueva vida ahora identificada con Cristo y su vida y justicia, y ya incluso con el puesto de mayor honor en no solamente un universo, sino más allá de este universo, hasta en el cielo. Nosotros estamos identificados con el Salvador Cristo Jesús y no merecemos ni una gota de esta bendición. Él hace todo eso para demostrar la abundancia inconmensurable de su gracia. ¿Qué significa que somos salvos por gracia? Significa que no es obra nuestra. Significa que es un regalo. Significa que no se basa en nuestras buenas obras y excluye la jactancia humana. La única forma en que recibimos este regalo gratuito es a través de la fe simple en Jesucristo solamente, en quién es Él y lo que Él logró en la cruz. Se produce un cambio de pensamiento cuando creemos en Jesucristo. Dejamos de confiar en nosotros mismos, en nuestras buenas obras o en cualquier otra persona para salvarnos de la pena del pecado. Confiamos solo en Jesucristo y Él nos salva por su gracia, su favor inmerecido. Él nos redime del mercado de esclavitud del pecado
Como resultado, ahora somos hijos de Dios, poseedores de la vida eterna, y nada puede separarnos de su mano. Ahora también somos libres para vivir por aquel que murió por nosotros. La causa y los efectos de la salvación son la gracia, el favor inmerecido. Ahora que entendemos la gracia en la salvación, podemos ver la gracia de Dios para las necesidades espirituales y temporales de la vida presente. Entonces, por favor, abren sus Biblias conmigo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 1. El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo defendió su ministerio de los falsos apóstoles. Se jactaba por el bien de los corintios, pero a expensas espirituales suyas. Si nadie hubiera sabido acerca de las visiones y revelaciones que había recibido el apóstol Pablo del Señor, habría sido para su beneficio espiritual. Contar historias dramáticas sobre nosotros mismos limita nuestra recompensa eterna. ¿Tienes más respeto por las personas que te cuentan historias asombrosas sobre las cosas que hacen? ¿O tienes más respeto por las personas que evitan notablemente exaltarse a sí mismas? Lamentablemente, la exaltación propia resuena en el corazón humano, de modo que cuando vemos que otros se exaltan a sí mismos, nos obliga a pensar mejor en ellos en lugar de percibir su ceguera espiritual. Algunas personas no logran nada más que promocionarse como hombres o mujeres de grandes logros, y su mera afirmación de grandeza es suficiente para reunir seguidores y colocarse en posiciones ventajosas en la vida. ¿No has visto esto? No debemos envidiar tales logros vacíos. Otros alcanzan logros genuinos, ya sea en un contexto espiritual, como el evangelismo, o en un contexto temporal, como los negocios. Pero cuando estos logros se convierten en una plataforma para autopromoción, pierde todo valor eterno. Por supuesto, los negocios no tienen intrínsecamente ningún valor eterno, pero cuando nos involucramos en negocios buscando honrar a nuestro Salvador, entonces pueden tener un valor eterno. Y de la misma manera, el evangelismo siempre tiene resultados eternos, porque la palabra de Dios es viva y poderosa. Y el evangelio mismo es poder de Dios para salvación. Pero no tiene valor eterno para el que evangeliza si lo hace por la motivación equivocada. Si está tratando de competir con otros o está buscando aprobación de los hombres, entonces el evangelismo aún resultará en la salvación de las almas perdidas porque el Espíritu Santo es el que convence a los pecadores. Pero no tendrá nada que mostrar el evangelizador en el tribunal de Cristo. Segundo Corintios 12, 2 al 4 dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. ¿Dónde está el paraíso? Bueno, el paraíso es la residencia de las almas de los creyentes muertos. ¿Dónde estaba el paraíso antes de la ascensión? Bueno, estaba en el Seol, también conocido como Hades, que está ubicado en el corazón o núcleo de la tierra.
Un lado del Seol contenía el paraíso, al que los judíos se referían como el seno de Abraham. El otro lado contenía tormentos. No voy a aburrirles con explicar bastante acerca de este tema, pero investigaba mucho porque yo quería ver si de verdad los judíos ocupaban el término seno de Abraham antes o en el primer siglo, o si el seno de Abraham únicamente se encuentra en la palabra de Dios, para que sea un poco más difícil de encontrar su definición precisa, aunque creo que es muy claro en Lucas capítulo 16 qué significa la palabra. Pero de hecho sí encontré que hay textos judíos que incluso encuentran antes del primer siglo en que los judíos hacían referencia del seno de Abraham como el lugar de los muertos conscientes, salvos o justos entre los judíos. Entonces, bien cierto que los judíos referían al paraíso en Seol como seno de Abraham, pero el otro lado contenía tormentos. Cuando Abel murió, su alma fue al paraíso en el Seol. Cuando murió el primer incrédulo, su alma fue a tormentos. Esto continuó hasta la ascensión de Jesucristo. Cuando Jesús ascendió al cielo, transfirió las almas de los creyentes muertos al Seol, al tercer cielo, y trasladó el paraíso con ellos. Ahora el paraíso se ubica en el tercer cielo, en la presencia de Dios. Ahora el paraíso está ubicado en el cielo, y todos los creyentes están en la presencia de Dios en el cielo, adorándolo con los ángeles. Entonces es al paraíso en el cielo que el apóstol Pablo fue arrebatado, porque no podía expresar las cosas que oía. Bueno, en algunos casos Dios ordenó a los profetas compartir las cosas que escucharon en el cielo. Algunos profetas que informaron lo que vieron en el cielo incluyen Isaías, Ezequiel, Daniel y el apóstol Juan. Pero incluso Juan escuchó algo que se le ordenó que no escribiera. Leemos en Apocalipsis 10:4, después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir cuando oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces simplemente a veces Dios ordenó a los profetas de no escribir o de no contar lo que ellos escucharon o vieron en el cielo. Por lo tanto, alguna revelación fue solo para los profetas y no para todos los demás. Aparentemente ese fue el caso de toda la visión celestial del apóstol Pablo. Podemos hacer una aplicación para nuestras propias vidas. No recibiremos visiones ni revelaciones, pero experimentaremos el poder de Dios de maneras únicas y no siempre debemos compartir esas experiencias. A veces sí, a veces no. La pregunta es, ¿qué es tu propósito en compartir? De tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme no sería insensato, pues diría la verdad. Pero me abstengo de hacerlo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí o oye de mí. Aunque el apóstol Pablo experimentó la revelación sobrenatural y milagrosa más extraordinaria, no la enfatizó. Enfatizó el poder de Dios para las cosas de mayor valor eterno. La palabra de Dios viva y escrita, el pueblo de Dios y los perdidos. Esas son las cosas que enfatizó el apóstol Pablo. Muchas iglesias han perdido de vista las cosas que más importan en busca de experiencias sobrenaturales. Desean experimentar algo sobrenatural para afirmar y estimular su fe más que conocer al Señor más plenamente en su palabra, o amar a otros creyentes con sacrificio, o ver la salvación de las almas perdidas por quienes Cristo murió. El apóstol Pablo solo compartió esta revelación porque sintió que tenía que hacerlo.
Es la única razón que lo compartió. Raramente comparto yo mis experiencias que son en cierto modo sobrenaturales. Si bien no he visto ni visiones ni revelaciones, he ministrado a personas que a través de la palabra de Dios han experimentado liberación y sanidad de forma sobrenatural. ¿Por qué no hablo de esas experiencias muy a menudo? Porque no quiero que los creyentes lo busquen. Esto es la razón. ¿No nos daría mucho ánimo, pastor, si nos contara de las historias más fabulosas que tú tienes del ministerio? Realmente no. Realmente no. Porque entonces tú estarías en búsqueda de una experiencia en lugar de una persona. Y la persona en quien deberías estar en búsqueda es Jesucristo. Y si buscas a Él, estás asegurado de encontrarlo. Si buscas una experiencia, tal vez no. La vida espiritual no se trata principalmente de una historia impactante. La vida espiritual se trata de una relación diaria y intencional con aquel que te salvó. Esta relación debería ser distinguible para los demás por las buenas obras, pero es distinguible para uno por la fe, por su relación personal con el Señor. Esta relación encuentra su mayor motivación en el amor de Dios, especialmente en el amor de Jesús que nos mostró muriendo por nuestros pecados. Esta es nuestra mayor motivación. Cuando pensamos que la vida espiritual debe ser una especie de experiencia en lugar de una especie de relación, sufrimos la misma confusión y desilusión que la mayoría de la gente experimenta en sus matrimonios. La mayoría de las parejas piensan que toda la vida matrimonial debería ser como una luna de miel. Esta expectativa inexacta resulta en desilusión cuando descubren que el verdadero amor se expresa en y a través del sacrificio, la paciencia y la constancia. Pablo no quería que la gente pensara en él como un superhumano, un superhéroe. Incluso los falsos apóstoles decían ser superapóstoles. Pero él dijo que no. Él dijo, yo soy un simple, débil siervo de Dios. Quería que la gente se diera cuenta de que necesitaba a Jesús, su Espíritu y su gracia, al igual que nosotros. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. ¿Cuál fue la espina en la carne de Pablo, o comúnmente llamado aguijón? Bueno, fue un mensajero de Satanás. ¿Qué le hizo el mensajero de Satanás a Pablo? Él dijo que me abofeté. Entonces, si el hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, ¿en qué parte del ser de Pablo lo abofeteaba el mensajero de Satanás? Él dijo, en la carne. Es decir, en su cuerpo. Entonces, ¿cuál fue? Y de verdad, hermanos, voy a seguir nomás. Hay muchos debates. ¿Qué fue? Ahí mismo dice, ya hemos preguntado, ya hemos respondido. Tal vez si es que hay más detalles que había pasado precisamente el Espíritu Santo de Dios, no decidió compartirnos esa información. Solamente sabemos que fue causada por un demonio y que era alguna aflicción en su cuerpo. Es la única cosa que sabemos. Seguimos. ¿Cuál fue la razón principal por la espina en la carne de Pablo? Él dice, para impedir que yo me enalteciera, o para que no me enaltezca. Esta fue la razón. No creo que comprendamos completamente el peligro espiritual del orgullo. No estamos conscientes. El Señor permitió que Satanás afligiera al apóstol Pablo para que no se llenara de orgullo.
El propósito de Satanás fue indudablemente la ruina espiritual de Pablo, mientras que el propósito del Señor fue el crecimiento espiritual de Pablo. El conflicto angélico es complejo y hay muchos detalles al respecto que el Espíritu Santo no ha elegido compartir con nosotros. Por eso, cuando enfrentamos sufrimiento, persecución, circunstancias difíciles, debemos confiar en el Señor y en que Él sigue teniendo el control y que tiene una razón para permitirnos pasar por eso. Tenemos que confiar porque es demasiado complejo. A veces quieren precisamente la explicación y se anota. Warren Wiersbe en su comentario notó, él dice, el apóstol Pablo después de orar a Dios, Dios no le dio explicación, le dio una promesa y hay una diferencia. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. La oración de Pablo, Señor, quita este sufrimiento de mí, por favor. ¿Fue esta una buena o mala respuesta al sufrimiento? Una buena respuesta. ¿Ya? Podríamos hacer la pregunta de esta manera: ¿a quién debemos acudir cuando enfrentamos problemas? Al Señor. El salmista escribió esto en Salmo 120, versículo 1. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. David escribió en Salmo 34, 4. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. El apóstol Pablo sabía a quién acudir y nosotros también deberíamos saberlo. No pierdas, querido cristiano, la confianza en tu Dios. Él nunca te dejará ni te abandonará. Recuerde que los salmistas, los profetas, los apóstoles, los reyes justos y los patriarcas se encontraron con el mismo tipo de problemas en la vida que nosotros. Algunas de sus historias son advertencias y otras son aliento. Generalmente la advertencia es de la respuesta humana de incredulidad. Y el aliento es la respuesta de fe, aunque no podían ver la salida. Y en el fin vimos el buen propósito de Dios. Pablo tomó la oración en serio. Conocía su poder, su propósito y su lugar correcto en su vida espiritual. Cuando él sufría, él arrodilló y acercó a Dios en oración. ¿Cómo respondió al Señor? Versículo 9 leemos. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. A diferencia de ti y a mí, el apóstol Pablo escuchó audiblemente la respuesta del Señor porque era un apóstol con el don de profecía. A veces la respuesta es sí y a veces la respuesta es no. Pero toda respuesta del Señor es buena. Toda respuesta del Señor es buena. ¿Qué significa que la gracia del Señor es suficiente? Basta mi gracia. Significa que es todo lo que necesitamos. Significa que no hay nada más que necesitamos. Significa que es algo con lo que podemos estar contentos, satisfechos. F. Bruce escribió esta paráfrasis de versículo 9, diciendo, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder se muestra más plenamente cuando mi pueblo es débil. Entramos en este mundo por gracia. Somos sostenidos por la gracia. Somos salvos por la gracia. Estamos protegidos
por la gracia. Crecemos en la gracia. Servimos por gracia. Y finalmente somos glorificados por la gracia. Estas son las riquezas de la gracia de Dios. ¿Realmente pensamos que somos algo o realmente pensamos que necesitamos algo más que la gracia de Dios? No necesitamos algo más que la gracia de Dios. Cuando somos débiles, aprendemos a confiar en el Señor y en su fuerza. Por eso se perfecciona el poder de Dios en la debilidad. Thomas Constable lo explica de esta manera diciendo, cuanto mayor sea el grado en que sintamos nuestra debilidad, más preparados estaremos para experimentar el poder de Dios. Dios dio a Pablo una promesa. Y esta fue la respuesta del apóstol. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Pablo aceptó la lección. Prácticamente él dijo, si dices que tu poder se perfecciona en la debilidad, entonces con gusto soportaré la debilidad, para que Cristo pueda fortalecerme y energizarme espiritualmente, para que sea obvio que fui empoderado por Él, para que será algo obvio para todo el mundo, que no fue para la inteligencia o sabiduría de este apóstol, sino fue por el poder de Cristo. La palabra basta me hace a mí pensar en la conclusión de David con respecto a su relación con el Señor. Él dijo en Salmo 23:1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor, la relación que disfrutamos con Él y su provisión, tanto espiritual como temporal, es suficiente. Cuando pensamos de esta manera, podemos decir, nada me faltará. Cuando nosotros estamos firmes en la gracia, cuando nuestros ojos están puestos en el favor inmerecido de Dios, podemos decir, nada me falta y nada me faltará. Dios es fiel y bueno, grande es su fidelidad. El apóstol Pablo continuó diciendo, por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La perspectiva eterna era tan clara para Pablo que encontró satisfacción en el sufrimiento. Como dijo Santiago, que debemos verlo por sumo gozo cuando nosotros encontramos en aflicción. ¿Puedes imaginar? ¿Puedes vivir eso? De encontrar una aflicción y decir, tengo la oportunidad de confiar más en el Señor. Eso es algo bueno de verdad. No solamente una teoría, hermanos. Esa vida espiritual fue vivida por muchos hijos de Dios antes que nosotros. La perspectiva eterna, entonces, era tan clara para Pablo que encontró satisfacción en el sufrimiento. Eso nos dice cuán importante era para él la causa de Cristo. El valor espiritual de aprender a confiar en la gracia del Señor significó lo suficiente para él para soportar con alegría la debilidad humana. Amor a Cristo, causa de Cristo. Bueno, por Jesús lo enfrentaré. La debilidad obvia nos da la oportunidad de encontrar fuerza en la gracia de Dios que de otro modo nunca hubiéramos conocido. ¿Cómo puedes desperdiciar la oportunidad que te presenta la debilidad humana?
Es posible experimentar la debilidad humana y sin embargo aumentar el orgullo, la autoindependencia, obstinancia y la dureza de corazón hacia los claros mandamientos de Dios. O la obvia provisión de su gracia en su vida. Puedes estar enfermo, pero si no permites que tu enfermedad te empuje hacia el Señor, entonces esa prueba se convertirá en una piedra de tropiezo en lugar de un peldaño. Tú eliges cuál. La mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a sufrir enfermedad. Vamos a sufrir alguna debilidad obvia. Y podemos aprovechar de esta oportunidad o podemos despreciarla. No guardé la cita, pero Charles Spurgeon dijo, la más grande bendición temporal que nosotros podemos recibir es la salud. Y dijo, pero a excepción de la enfermedad. Entonces, número 1 es salud. Número 2 es la salud. Número 1 es enfermedad. Él dijo, la mejor cosa que puede pasar a los cristianos es que se enfermen. ¿Por qué? Para que puedan conocer el poder de Dios. No puse la cita porque es tal vez una cita que nos suena un poco raro. Pero en alguna forma sí nos hace reflexionar. De verdad, para nuestro bien espiritual, podemos enfrentar enfermedad, debilidad, problemas. Y podemos decir, de verdad, en este momento estoy conociendo más de mi Dios, más de su amor y más de su gracia. Y de esto yo gloriaré más bien que a mis fuerzas. Puedes perder tu trabajo y darte cuenta de que nunca te dio seguridad temporal. O puedes obsesionarse del trabajo. Una perspectiva aprovecha de la circunstancia para el bien espiritual y otro desprecia. La cuestión se reduce a la fe y la motivación. ¿En qué crees realmente? ¿Y qué es lo que realmente te mueve? A veces tu problema es la falta de fe en las promesas de Dios. Piensas que Dios realmente no cumplirá su promesa. Piensas que tu familia y la sociedad están en lo correcto y Dios está equivocado. Yo sé que nunca lo dirías así. Pero suele ser la decisión entre los dos fuentes de información o los dos objetos de nuestra fe. No puedes creer en tu familia y sociedad y creer en Dios al mismo tiempo, a menos que tu familia sea creyentes en Cristo que elevan lo que realmente dice la palabra de Dios y te animan y te empujen para que vives por el que murió por ti. Y si crees en la palabra de Dios, entonces tendrás un fundamento firme. Este es el fundamento firme. Este mundo quemará y los pensamientos del mundo acabarán. En el fin, cuando estás parado cara a cara con tu Salvador, lo que te más importará es lo que Él piensa. A veces tu problema es la falta de motivación. Entonces, ¿qué es la motivación? Porque tal vez tú piensas, el pastor está diciendo, debemos tener miedo, ya vamos a estar frente a Jesús. Pero hermanos, realmente el problema en tu vida espiritual es que no estás pensando en cómo Jesús murió por ti. La más grande motivación en la vida espiritual es la muerte de Jesús en la cruz. Como dijo C.T. Studd, que fue un misionero a África, él dijo, si Jesús es Dios y murió por mí, y los dos hechos son verdaderos, entonces no hay algo demasiado grande para que lo haga para Él. También significa que no eres realmente consciente de la gracia de Dios en tu vida.
El apóstol Pablo escribió esto a uno de sus ayudantes en el ministerio, en Tito 2, 11 al 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La gracia de Dios que trajo la salvación también nos enseña para negar a la impiedad y los deseos mundanos. La gracia de Dios nos enseña a vivir una vida con dominio propio, justa y piadosa en este mundo. La gracia de Dios nos enseña a esperar la esperanza bienaventurada, que es la inminente aparición de Jesucristo, que es Dios y Salvador. La gracia de Dios nos enseña estas cosas porque al no confiar más en el mérito humano, nuestra mirada se vuelve hacia Jesús, y cuando lo hacemos, el Espíritu Santo usa su palabra para transformarnos desde dentro hacia afuera para que reflejemos su vida. Cuando realmente estamos pensando en la gracia de Dios, la impiedad y las pasiones mundanas se convierten en pensamientos desagradables para nosotros. La virtud del dominio propio se convierte en un pensamiento agradable, aunque signifique sufrir injustamente, especialmente en un mundo dirigido por Satanás. Y la expresión venidera de la gracia se convierte en nuestra expectativa ansiosa más que días festivos, cumpleaños, vacaciones, compras, posesiones o cualquier otra cosa que podamos esperar en esta vida presente. La expresión venidera de la gracia en la venida del Señor Jesucristo se convierte en nuestra verdadera, bendita esperanza. Muchas veces estamos esperando una fecha. Aquí mismo en la iglesia, el próximo domingo, vamos a celebrar el 8º aniversario de la iglesia, si Dios permite. Pero hermanos, para mí mucho mejor que habrá hoy el día que venga Jesús y que no celebremos el aniversario. Mejor nos vamos. Ven pronto Jesús. No puedo esperar, pero voy a esperar. Tenemos que esperar, pero debemos tener esas ansias, como que ya venga Jesús. Y más que cualquier fecha que está ahí en tu agenda. No entendemos completamente la gracia porque no entendemos completamente a Dios ni a nosotros tampoco. Solo cuando estemos en la presencia de nuestro Salvador comprenderemos plenamente la profundidad de su gracia y amor por nosotros, y por toda la eternidad nos regocijaremos en la abundancia sin fin de ellos. Entonces no debemos pensar que merecemos más de lo que tenemos o más de lo que otros nos dan. Debemos estar agradecidos con el Señor y con los demás, reconociendo que la gracia del Señor es todo lo que necesitamos, y encontrar fortaleza espiritual aún en el estado de debilidad humana al confiar en Él y en su perfecta provisión por gracia. La gracia del Señor es todo lo que necesitamos, espiritual y temporalmente, por el tiempo y la eternidad. Oremos. Padre, muchas gracias por la oportunidad ahora de aprender estas verdades tan importantes acerca de tu gracia. Padre, nosotros no merecemos nada, sino más bien la condenación merecemos. Pero sabemos que por la fe en tu Hijo Jesucristo tenemos la vida eterna, no somos condenados, no vamos a ir a la condenación, sino que tenemos un futuro, que estamos guardados por tu poder y que nosotros, tal como fuimos salvos por gracia, sabemos que podemos vivir esta vida espiritual por gracia, dependiendo de tu poder y haciendo todo lo que hacemos por tu gloria.
y en el fin también experimentando glorificación que tampoco merecemos, pero esperamos con ansias la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús. Ven pronto, Jesús. En tu nombre oramos. Amén.